Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos y bienvenidos a 10 trucos que podemos hacer con papel. Si os gusta esta temática, quedaros porque el vídeo comienza ya. Pues sí, compañeros, comienza el primer truco o el primer life hacks. Cuanto de nosotros hemos estado subrayando con un marcador fluorescente y bueno, hasta que nos hemos equivocado todo bien. El momento que nos hemos equivocado hemos dicho, ostras, pero si esto no iba para examen, esto hay que borrarlo porque si no luego me voy a confundir. Pero claro, ¿cómo vas a borrar este marcador? Pues muy fácil, con zumo de limón. Y aunque parezca arte de magia, no, es un truco y un truco que es asequible para todos. Simplemente un bastoncillo de los oídos, lo impregnamos un poquito con el zumo o el jugo del limón y al pasarlo por encima del marcador desaparecerá. Sí, como estáis viendo, no es ni truco de edición ni nada, es alucinante, queda como si nunca hubiéramos subrayado en esa posición. Pero bueno, vamos a darle una segunda utilidad a este truco. Vamos a hacer una especie de tarjetita pues para nuestra novia o mujer, claro que sí, tenemos que cuidarla y decirle y hacerle regalitos para que se ponga enamorada de nosotros. Hemos preparado una hoja con los rotuladores y ahora vamos a escribir sobre ellos. Es, digamos, una base, pero mucho más llamativa. Esto es una tarjetita de amor, de love, que seguro que agradece. Y vamos con el siguiente truco. Para ello necesitaremos dos hojas de papel normales y corrientes. Yo he usado de color azul, pero eso da absolutamente igual. Una la doblamos como vemos en la imagen y otra hacemos lo mismo. Básicamente es hacer un tubo y luego aplanarlo. Vale, ya tenemos los dos trozos de papel y ahora los doblamos por la mitad. Los dos exactamente igual, uno por aquí y otro por allá, vale. Una vez que ya esté doblado, tenemos que agenciarnos una grapadora. La grapadora, bueno, tiene que ser normal y corriente, pero si es un poco robusta, mejor porque tiene que atravesar la grapa ambas hojas de papel con sus dobleces y todo. Entonces, bueno, mejor que sea un poco fuerte. Y cortamos los sobrantes de papel, que hemos construido una pistolita, pero antes, para poder disparar unas gomitas, tenemos que recortar la punta, hacerle ahí como un huequecito y por la parte trasera hacerle como un aplanado. Ahora vamos a decorarla como nosotros queramos. Yo la he decorado estilo USP o Desert Eagle, no lo sé muy bien, pero es tipo Counter Strike. Bueno, ahí la gomita está puesta y al deslizarla hacia arriba con el pulgar saldrá disparada y bueno, hemos conseguido hacer una pistolita muy chula, fácil de hacer y bueno, que nos puede entretener durante un ratito esta pistola de papel. Siguiente truco o life hack es cuando tenemos el boli totalmente reventado, nos ponemos nerviosos ante cualquier examen o lo que sea, terminamos mordiéndolo hasta que lo reventamos. Pues bueno, no vamos a tirarlo porque en sí el alma del bolígrafo está intacta, que es la mina con la tinta. Pues vamos a hacerle otro tubito, pero en este caso va a ser de papel. Simplemente eso, hemos recortado una hoja de papel a la medida y luego lo enrollamos como si fuera un tubito. Ponemos un poco de cinta adhesiva, lo cerramos y cortamos los sobrantes de esta y ya está, hemos dado una segunda vida a un bolígrafo que realmente hubiera acabado en la basura porque estaba reventadísimo. Y ahora podemos, por ejemplo, dibujar personajes de la bola de dragón. Vamos con el siguiente truco, life hacks, y en este caso vamos a usar un caramelo Sugus, un poco de sustancia X y una hojita de papel. ¿Y qué vamos a hacer? Una mini bengala. Bueno, para ello hemos pelado el trocito este de caramelo, pero vamos a coger un trocito y de ese trocito luego veremos que cogemos mucho menos, porque la sustancia X es muy potente. Que la ponemos encima del caramelo y este tiene que quedar totalmente impregnado de esta sustancia tan especial. Ahí lo dejamos y de aquí cortaremos un trocito porque esto es demasiado, vamos, es que la liaríamos parda. Hacemos así como si fuera un purito o un cigarrito, pero dentro tiene la mezcla del caramelo con la sustancia X. Y ya está hecha nuestra mini bengala. La ponemos ahí en una bandeja metálica para, bueno, no dañar nada. Prendemos en la parte superior y ahí la tenemos, nuestra bengalita para fiestas de cumpleaños o similares, o simplemente hacer este truco y disfrutar de esas luces pirotécnicas. Vamos con el siguiente y para ello necesitaremos un par de vasos de estos de papel, bueno, de estos de tomar café o, bueno, se venden en bazares chinos, por ejemplo, o en supermercados. Y un mechero de estos de cocina. En uno de los vasos, con unas tijeras, tenemos que hacer un agujerito que entre justo la boquilla esta del encendedor de cocina. Y con el otro vamos a cortarle el cuello, el reborde este que tiene más grueso, pues lo cortamos. ¿Para qué? Para poder encajar uno con el otro. Ahí que
quede bien encajadito. Y ahora la forma de proceder es pulsarlo pero sin llegar a hacer la chispa, y una vez que dé la chispa, al haber gas dentro de los vasos, este explotará y habremos construido una especie de mini cañón, pues bueno, muy vistoso también. Y para el siguiente truco vamos a quemar, o mejor dicho, vamos a intentar quemar hojitas o trocitos de papel. Para ello tendremos que fabricarlos. Cortamos un par de tiritas y con las tijeras cortamos trocitos chiquititos. Bueno, vamos a ver si este papel arde o no arde. Acercamos el mechero, la llama, y vemos que efectivamente sí que se quema, o sea que este papel es inflamable. Pues vamos a intentar quemarlos, pero a través de un colador de estos metálicos, un colador de estos de cocina, no tiene más. Pues vamos a aplicarle la llama y vamos a ver si realmente se queman. Evidentemente, si tiras líquido, sí que el líquido pasa, pero ¿por qué no se queman? Pues muy sencillo, porque la llama se disipa en el metal del colador, y esto que hace que no llegue a calentarse suficiente el papel como para arder. Y si esto os ha gustado, vamos a hacer ahora un barquito propulsado por jabón. Para ello necesitamos una hojita de papel y hacemos el diseño que queramos, pero este depósito que estoy sombreando tenemos que hacerlo sí o sí en la parte de atrás. Vamos a recortarlo con unas tijeras y luego tenemos que hacernos con una palangana o simplemente la pila de un fregadero, pues nos valdría. Jabón, limpiamanos y un bastoncillo de los oídos. Esto que pasa que cuando ponemos el jabón en el depósito de nuestro barquito, rompe la tensión superficial y sale propulsado hacia adelante. Súper sencillo pero súper vistoso. Como vistoso es el siguiente, que necesitaremos una hoja de papel, un limón y un cuchillo para cortar el limón en dos. Esto no tiene mucho secreto. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Exprimirlo, porque vamos a sacar tinta mágica, que no es ni más ni menos que el jugo o el zumo del limón. Pero tenemos que escribir el mensaje en la hoja. Para ello, un pincel lo mojamos y escribimos lo que queramos. El mensaje es indiferente, o un dibujo inclusive también podemos hacer. Lo importante es que una vez que hayamos hecho el mensaje o el dibujo, lo tenemos que dejar secar hasta que esté totalmente seco, ¿vale? Totalmente seco. Si son 3 horas, son 3 horas. Y aquí tenemos el resultado final, una hoja que aparentemente no tiene nada escrito, pero al aplicarle el calor de la llama por debajo, se revela el secreto. Top Secret, efectivamente esto es lo que habíamos escrito con nuestra tinta mágica. Ahora el siguiente truco es una cromatografía. Sí, es un poco difícil de decir, cromatografía, pero es súper sencillo de hacer. Rotuladores, una hoja de papel, un platito similar y alcohol 96 grados. Bueno, y esto es como una superficie que me he hecho yo, o un pedestal para poner la hojita de papel, porque tiene que quedar en vertical. Alcohol 96 grados, ponemos abajo una buena capa y luego dejamos colgando la hojita de papel, que al hacer contacto con el alcohol se impregnará y empezará a subir los colores, dejando a la vista los colores que está formado cada color de rotulador. Vemos que hay verdes, azules, hasta rosas. Es súper vistoso y súper fácil de hacer, así que adelante. Y con el siguiente truco nos despedimos. Vamos a hacer una especie de cohete, y esto es lo que necesitamos: un trocito de papel, 4 cerillas y una mecha. Con un alicate o similar quitamos las cabezas de las cerillas y las machacamos hasta dejar más o menos un polvito de ellas. Y esto luego tenemos que ponerlo dentro del papel, pero tenemos que hacerle, digamos, la forma. Lo doblamos por la mitad y luego en una esquinita. Ya hemos hecho como una especie de cavidad que echamos nuestras cabezas molidas. Luego ponemos la mecha y simplemente tenemos que cerrar bien prensadito. Y ya está, el sobrante lo podemos cortar ahí con unas tijeras, y esto es un cohete o mini petardo. Pero vamos a encenderlo a ver si funciona realmente. Y si os ha gustado el vídeo, pues dejadme un gran like y recordad suscribiros al canal de Yeka Experimentos si no lo estáis, porque subimos vídeos súper chulos. Nos vemos la semana que viene, hasta luego compañeros, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.